días, padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria Julio Chávez López. En conmemoración al día 20 de noviembre de 1910, los docentes, orientadores y directivos de esta institución les hemos preparado una breve reseña de los 110 años de la Revolución Mexicana, la cual se dio en el marco de una enorme desigualdad social y económica que hacía mucho tiempo se mantenía en el territorio y que tenía que ver con estructuras de poder que buscaban mantener sus privilegios a costa de la pobreza y miseria del pueblo. Primero pago a un maestro que a un general. Francisco Villa. La Revolución Mexicana es un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes de este conflicto se remontan a la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo en el poder desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX hubo diversas crisis y cada vez era más notorio el descontento hacia el régimen de Porfirio Díaz. Hace 110 años, México vivió el último conflicto armado más grande del país. El 20 de noviembre de 1910 es la fecha en la que inició la Revolución Mexicana y terminó el 5 de febrero de 1917 con la Constitución Política que rige a México actualmente. Aquel día, Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, al que se le consideraba una dictadura. Aquel 20 de noviembre de 1910 se destacan los movimientos que Pascual Orozco y Francisco Villa encabezaron en Chihuahua. La Revolución Mexicana es sin duda uno de los acontecimientos más importantes que ha impactado la historia de nuestro país. Hablar de la Revolución Mexicana es reconocer las aportaciones de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para luchar por justicia e igualdad para la mayoría de la población. Desde sus etapas previas, destacan las figuras de los hermanos Flores Magón, quienes con valentía denunciaron las atrocidades cometidas por el gobierno de Porfirio Díaz. Posteriormente, con el asesinato de Madero y Pino Suárez por el traidor Victoriano Huerta, otra voz se manifiesta, otra voz valiente denuncia estos lamentables acontecimientos y es el senador Belisario Domínguez, quien, a costa de su vida, denuncia este terrible acontecimiento. El proceso revolucionario va avanzando en todo el país, en el norte con Francisco Villa, en el sur con Emiliano Zapata, y surgen nuevas figuras. Por un lado, el general Felipe Ángeles, y por el otro, y lo digo con mucho orgullo, la figura del profesor Otilio Montaño, quien era profesor de la Escuela Normal en Cuautla y quien se suma al equipo de Emiliano Zapata. Se suma como ideólogo y conforman las bases de los planes y escritos que serán las bases donde el zapatismo defenderá los derechos agrarios y los derechos de los campesinos. Reforma, libertad, justicia y ley van a ser las bases para el Plan de Ayala y van a servir para que Emiliano Zapata defienda los derechos de los campesinos en el estado de Morelos y exija al gobierno el cumplimiento de la devolución de las tierras. La tierra es para quien la trabaja. Emiliano Zapata. Sin duda alguna, tenemos un gran compromiso con hombres y mujeres, algunos en el anonimato, que participaron en el proceso revolucionario y que construyeron a través de sus esfuerzos y de su vida en la construcción de nuestro gran país. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Emiliano Zapata.
El alma de la Revolución Mexicana se encarna en el campesino indio, en el peón que surca el suelo fecundo, encorvado detrás de las tintas de bueyes y que habita alrededor de las haciendas en chozas de adobe y que se nutre casi exclusivamente de maíz y que cubre su cuerpo en un miserable zarape. Esclavos, empuñen las armas, trabajen la tierra y cuando hayan tomado posesión de ellas, sean fuertes y ricos, haciéndose dueños de la tierra. Pero para eso necesitan el fusil. Cómprenlo, pídanlo prestado en el último de los casos. Y se lanzan a la lucha gritando con todas sus fuerzas, tierra y libertad.